Qué hermosa es la bondad de Dios, mis hermanos. La bondad de Dios es tan grande que apaga tanto fuego. La bondad de Dios es maravillosa. Y es lo que voy a hablar hoy. Aunque después de la bondad también hay una advertencia para todos aquellos que hemos emprendido el viaje hermoso. Este viaje hermoso, este camino que Dios nos ha señalado. Y que vamos camino, mis hermanos, hacia la ciudad celestial. Por eso abran su Biblia, por favor, en el libro de San Pablo a los Romanos. Van a ir al capítulo 11, versículo 13. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en esa incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Hermanos, palabra del Señor, hagan el favor de sentarse. Yo creo que es hermoso poder entender las Escrituras para tener un amplio conocimiento de lo que es la bondad de Dios, pero también para ver tan grande que es la severidad, tan grande que es la advertencia que Dios le está haciendo a todos aquellos a quienes ha tenido misericordia y que ha llamado a este hermoso camino. En este caminar no es solo de cantar aleluyas, no es solo de darle gloria a Dios solamente, no es solamente decir soy cristiano, pero en este caminar es de hechos, es de obras. De lo contrario, el cristiano está frío, está muerto. Lo cierto que San Pablo aquí le está hablando a los romanos para que no se crean muy. Y a la vez darles a entender que por la misericordia de Dios ellos están puestos donde están. Y que si el pueblo de Israel fue desgajado, unas ramas fueron quitadas, no todas, porque el justo por fe vive en todos los tiempos. Pues de cierta manera, aquí San Pablo, cuando está diciendo de que él es el apóstol de los gentiles, pero se acuerda tanto del pueblo de Israel, y dice, ojalá que al hablarles yo el evangelio a ustedes gentiles, y una vez que el evangelio haga su efecto
en ustedes, ojalá y levante los celos, la envidia en algunos de ellos, o sea, de sus hermanos judíos, y vengan al camino. Una pequeña historia, haciendo alusión a lo que estoy hablando. Este soldado estaba en la refriega en la batalla, y ¡pum!, le pegaron una bala, lo tumbó. Mal herido donde se encontraba, buscaba ayuda, y un capellán que estaba por ahí vino arrastrándose, llegó donde él y empezó a auxiliarlo. La tropa se fue y solamente el herido, el soldado y el capellán quedaron ahí. Y el capellán le estuvo dando agua de su cantimplora bajo un sol abrasador que estaban. Y él sintiendo bastante sed, el capellán, pero él estaba dándole su agua al soldado. De noche le cobijó con su ropa. Al otro día le dice el soldado, dijo, padre, ¿tú eres cristiano? A lo que contestó el capellán, dijo, eso procuro. Dijo, pues sí, lo que tú estás haciendo, si el cristianismo es hacer por los demás como tú lo estás haciendo por mí, yo quiero de eso. Exactamente, mis hermanos, cuando ponemos el cristianismo en acción, hay bendición. Hay bendición. Se le antojó al soldado lo que traía aquel hombre. Era lo que San Pablo quería que sucediera con el pueblo judío. Quería que al ver el fruto que brotaba de aquellos hombres que alejados estaban de Dios, pero que al abrazar el evangelio eran otras personas, por la manifestación de vida que estaban dando, algunos de ellos, de los judíos, pudieran creer y fueran salvos. Era lo que quería San Pablo. Después pasa a decirnos, San Pablo, pasa a decirnos aquí el apóstol, que si las ramas, o sea, del olivo cultivado, o sea, cuando dice olivo, se está refiriendo al pueblo de Israel. Porque los profetas comparaban al pueblo de Israel con un olivo. Y si ellos lo comparaban, era porque Dios los comparaba con el olivo. Y es la manera en que todos podían entender en aquellos entonces. Ciertamente, el profeta Oseas, el profeta Jeremías dice en el capítulo 11, versículo 16, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó el Señor tu nombre. Oseas dice 14:6, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumarás como el Líbano. El olivo, un árbol muy común en los países del Mediterráneo, muy común. Y de hecho, se me olvidó traer la fotografía de los olivos en Getsemaní, cuando tuve la dicha de ir a Tierra Santa, esos olivos frondosos que aún existen, ahí donde oró nuestro Señor Jesucristo, son los originales, es lo que se dice, antiquísimos, pero todavía dan fruto. Le compara, precisamente, dice San Pablo aquí, que si la masa es buena, si la torta es buena, dice aquí, dice todo lo demás es bueno. Que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. De hecho, en libro de Números 15, 17, 21,
nos habla de la ofrenda del pan. Porque los judíos estaban impuestos que cuando ellos amasaban la masa para comer, separaban la primera torta y esa que era consagrada para Dios. Y lo demás estaba consagrada, ya. Pero lo primero era para Dios. Acuérdense, todo siempre lo mejor debe de ser de nosotros para Dios lo mejor, lo primero. En todo, lo primero. Está hablando aquí San Pablo, porque dice que unas ramas fueron desgajadas para que los gentiles pudiéramos entrar al reino. Dice, pero las primicias son santas. ¿Qué quiere decir? Unas ramas fueron desgajadas, quitadas del olivo, unas. Pero la primicia es santa. ¿Cuál primicia? Pues así como la masa, está hablando, poniendo esa analogía, Abraham, Isaac y Jacob eran santos. Fueron los patriarcas. Fueron a quien se le dieron los pactos, las promesas. Entonces, si ellos son santos, el olivo es santo, las ramas son santas, aunque algunas fueron quitadas, pero otras están ahí. A eso es lo que se está refiriendo San Pablo. Y lo dice, pero fueron quitadas para que tú entraras, para que ocurriera esa savia rica. Oigan, es hermoso. Yo no sé, pero yo estoy súper emocionado por lo que estoy oyendo, por lo que estoy hablando, con lo que digo de mis propias palabras, pero lo que estoy leyendo aquí. Porque se nos injertó en el olivo natural, mis hermanos. Y cuando hemos sido injertados en el olivo natural, somos dueños de las promesas que se le hicieron a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios puede obrar los mismos milagros de los que obró con ellos, lo mismo con nosotros. Yo sé que hay algunos que no creen, no lo creen. ¿Por qué no lo creen? Pues no lo creen, ¿por qué? Porque el problema donde se han quedado es mucho más grande y no esperan de Dios. Porque esto es por fe. Esto es por fe. Oigan, esto se nos abre anchamente para poder confiar en el poderoso Dios. De que si nosotros que éramos el olivo silvestre, fuimos injertados en el original, para que entiendan eso de injerto, porque los que son México americanos o salvadoreños americanos, a veces no se entiende lo que es injertar. Pero lo que quiere decir esto es de que a veces cuando un árbol no da fruto, quitan una ramita y quitan otra ramita del árbol que sí tiene mucho fruto y lo injertan, lo pegan ahí y como que le hacen, o como que le amarran ahí una bandita. Yo no soy horticultor, pero he oído cómo le hacen algo más o menos. Y luego lo pegan, la ramita de aquel que da fruto, lo pegan con este árbol que no da fruto. Y entonces la savia empieza a correr. ¿De dónde corre? De la raíz corre la sangrita, podemos decirlo. No es sangre, la savia, el líquido, corre y le da vida a aquellas ramitas que fueron puestas ahí. Y esa ramita que es de buen fruto, ahí corre también la savia y sube y da fruto.
Pero es contra naturaleza lo que estamos oyendo, porque nunca se injerta un olivo silvestre con un olivo cultivado. Eso jamás está en contra del horticultor. Se injerta un olivo con mucho fruto, una rama que da mucho fruto, con uno silvestre, pero no un silvestre en uno olivo cultivado que da fruto. Eso es jamás, eso no se puede hacer. Lo que estamos oyendo, que Dios en contra de todo tuvo misericordia del gentil. Óiganlo. Tuvo misericordia del gentil. Me da risa por algo. Pero oigan, esto a mí me maravilla, porque esto me hace sentir importantísimo. Aparte me da más esperanza, porque veo las promesas de Dios, porque la misma savia, la misma bendición que obtuvo Abraham, Isaac y Jacob, las mismas promesas, las mismas bendiciones pueden ser mías, y de hecho son mías. Amén, gloria a Dios. Son mías. Claro, si llevas un cristianismo más o menos, quién sabe, no podrás comprenderlo, porque nadie puede comprender lo que no cree y lo que no tiene. Yo lo creo firmemente lo que está diciendo el apóstol, porque esta palabra no es palabra del pastor Francisco López, esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Entonces vemos la bondad de Dios tan grande, que en contra de naturaleza nos injertó, nos pegó en el árbol original, en el olivo cultivado. Eso es algo hermoso. Yo por eso el Señor personalmente ha puesto en mi corazón, desde que comienzo en el camino, o quizás desde antes, tenía un aprecio por Jerusalén, por Israel, por la gente judía. Cuando Dios me convierte, hay un amor especial, hay un lado de mi corazón que estira para con esa gente. ¿Por qué? No lo sé. Dios que lo puso en mi corazón. Pero en mis oraciones personales, públicas, podemos decir, siempre oro por la paz, por la prosperidad de Jerusalén. ¿Y cómo he sido bendecido? Porque en los Salmos dice que serán prosperados los que oren por Jerusalén. Porque, mis hermanos, si estamos en el camino, fue con ayuda también del pueblo de Israel. Dice, porque la raíz es santa. La raíz es santa. Y si tú no sustentas a la raíz, olivo silvestre o ramas injertadas, dice, tú no sustentas. Quien sustenta, o sea, quien alimenta, es la raíz. ¿Cuál raíz? ¿Cuál raíz? Pues Abraham, Isaac y Jacob. Entonces todos aquellos, hay algunas denominaciones que dicen, comencé aquí, comencé en el 1800 y Dios me habló de esta manera. Hasta le hacen el tono. Y otros, comenzamos en 1914 y Dios así quiere. Come on. Están despreciando las primicias, están despreciando lo santo, las promesas. Es como quien sube la escalera y después le da una patada a la escalera. No la necesito. Lo cierto es que nosotros no hemos producido. Quien produjo fue alguien más. Fue la raíz la que produjo. Nosotros fuimos injertados, mis hermanos. La bondad de Dios es grandísima. Pero si por la incredulidad del judío fueron desgajados,
y no se les perdonó, porque fueron insolentes contra Dios. Fueron insolentísimos para con Dios. Dice, ten cuidado tú, olivo. Ten cuidado tú, olivo silvestre. Porque si las ramas originales, algunas de ellas fueron desgajadas, quitadas del olivo original, porque desobedecieron a Dios y no se arrepintieron, contigo va a pasar lo mismo. Contigo va a pasar lo mismo. Y lo digo, mis hermanos, porque la iglesia de Dios en todo el mundo, aquí en Dallas, en Iglesia Tiempo de Dios, en las iglesias locales, en todo el mundo, hay toda clase de cristianos. Hay los que creen y hay los que no creen. Ciertamente. Y por eso, a veces queremos hacer cada quien lo que quiere. Tenemos nuestros propios estándares. Dicen en México, aquí solamente saltan mis chicharrones o algo así. Ahí no soy muy bueno para los dichos mexicanos, aunque soy mexicano. Los que truenan son mis chicharrones. Y precisamente no es eso, porque todo el cristiano tiene que agarrarle el estándar de Dios. Dios es maravillosísimo. A mí me da gusto al oír todo esto porque me llena de esperanza. Me llena de promesas. Me aplico lo del Antiguo Testamento, que es hermoso. Las promesas, hasta la prosperidad que hay cuando obedeces a Dios. Ellos prosperaron en todo, en bendiciones, en material, en todo. ¿Pero por qué? Porque fueron obedientes. Hay una bendición grandísima cuando en realidad, mis hermanos, reconocemos la bondad de Dios, lo que Él hizo por nosotros. Cuando el hombre lo reconoce, ¡pum!, Dios bendice grandemente. De lo contrario, el hombre anda saltando y no encuentra su lugar. Es hermoso este caminar. Y dice San Pablo, ¿y qué? Entonces Israel fue desgajado, ¿y qué? Dice, pues si ellos creen, volverán a ser injertados. Porque si tú, que eras olivo silvestre, uno de los árboles que hay en todo el mundo, retirado de Dios, fuiste injertado, fuiste pegado esa rama en la original, con más las ramas que eran originales, que fueron quitadas, serán puestas donde estaban, o injertadas en el olivo original. Es más fácil de esa manera. Dice, porque Dios es poderoso para llevar a cabo todo esto. Yo siento, mis hermanos, en mi corazón la bondad de Dios. Sentí hablarles sobre la bondad de Dios a cada uno de ustedes, pero también sobre la advertencia, que si se nos ha dado a cuidar lo que Dios nos ha dado, donde Dios nos ha puesto este hermoso camino, que no lo descuidemos, como muchos lo descuidan. Muchos los descuidan. En toda iglesia se descuida el caminar. Y dice el Señor, ten cuidado, porque Dios dice, ten cuidado, dice el Señor, porque Dios es severo, como Dios es bondadoso. Y yo me quiero quedar con la bondad de Dios. Pero para eso tengo que ser obediente durante mi caminar.
Y es lo que Dios nos está hablando hoy en esta mañana, mis hermanos. Que la bondad de Dios es inmensa, pero su severidad también es muy grande. Le estoy hablando a un pueblo, mis hermanos, a quien Dios ha llamado. Le estoy hablando a un pueblo a quien Dios ha rescatado. Entonces, San Pablo lo que le estaba diciendo a los romanos, a la iglesia de Roma, era que no miraran con desdeño a los judíos, que no los odiaran, porque en aquel tiempo el judío era el más odiado del mundo, en aquel tiempo. Y algo tuvo que ver por lo insolente que fueron. Y le dice, no lo desdeñes. No lo desdeñes, porque ellos pueden volver a venir. Y de hecho, lo dice San Pablo más adelante, que al final Israel va a ser salvo. O sea, en el reino milenario, porque el Señor es justo. Él es justísimo nuestro Dios. Es maravilloso nuestro Dios. Mis hermanos, hay esperanza. Hay esperanza en todo lo que he leído aquí. Yo les digo, apropiense. Yo se les he dicho en estas semanas pasadas, lean el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, o sea, de la Biblia, al cual le llaman la ley o el Torah. Léanlos, porque ahí está lleno de promesas, lleno de promesas. Ahí vemos las maravillas de Dios a gran despliegue. Y sobre todo lo que llama la atención, lo que me llamó la atención fueron 3 cosas. Lo que me llamó la atención fue la grande misericordia de Dios y sus promesas. Lo que me llamó la atención fue lo insolente del pueblo de Israel. ¿Cómo fue cabezón? Y lo que me llamó la atención fue la obediencia que Dios exigía del pueblo. Y el Señor no ha cambiado. Él es el mismo. El que exigió en aquellos entonces obediencia es el mismo Dios de hoy. Dice, porque, y con esto termino, porque si tú te mantienes en pie, es por la bondad de Dios. Y dice, y permanecerás injertado si obedecieres. Si obedecieres. Pues gloria al Señor, mis hermanos, vamos a obedecer porque en Él, en Dios está la vida. Y vamos a apropiarnos, mis hermanos, lo que está todo en el Antiguo Testamento. Todo, porque es hermoso. Porque cuando nos apropiamos todo lo del Antiguo Testamento y todo lo del Nuevo, amamos a Dios de todo corazón y no atropellamos a nadie. Mi Dios me los bendiga en esta hermosa mañana, mis hermanos. Y ánimo, ánimo, porque Dios nos ha llamado a un camino hermoso que tiene una plenitud. Y les digo lo último, San Pablo miraba más allá, miraba cuando Israel fuera salvo y miraba cuando en realidad ya no fueran 2 olivos, sino fuera uno solo, un solo olivo, el olivo Padre. Mis hermanos, Dios me los bendiga bastante y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.